vamos a resolver un problema de rendimiento. Bien, antes de resolver el problema, vamos a considerar una serie de conceptos previos. El primero de los conceptos es que el rendimiento lo podemos determinar atendiendo bien a los reactivos o a los productos. Segundo aspecto importante. Resolvamos bien el problema atendiendo a los reactivos o los productos, tenemos que tener muy en cuenta que los datos que nos da el problema, los datos del problema, son cantidades reales. Tanto en los reactivos como en los productos. Datos del producto. Cantidades reales. Es decir, las que se recogen a la hora de hacer la práctica. Y por otro lado, los cálculos que nosotros hagamos para resolver el problema, vamos a considerar cálculos nuestros, serán las cantidades teóricas. Cálculos que realizamos nosotros, cantidades teóricas. Las cantidades teóricas, cuando estemos hablando de los productos, será siempre la máxima cantidad de producto que se pueda conseguir. Es decir, la cantidad real será siempre menor o igual que la cantidad que hayamos calculado. O dicho de otra manera, la cantidad teórica es siempre el máximo de producto que se puede conseguir. Y cuando resolvamos el problema, teniendo en cuenta los reactivos, la cantidad real va a ser siempre mayor o, como mucho, igual a la cantidad teórica. O dicho de otra manera, la cantidad teórica es siempre la mínima cantidad de reactivo que necesitamos para conseguir el producto que hemos obtenido en la práctica. Teniendo en cuenta estas consideraciones, determinar el rendimiento es muy sencillo. El tanto por ciento de rendimiento atendiendo al reactivo será la cantidad que hemos calculado teóricamente entre la cantidad real y por 100. Y si tenemos en cuenta los productos, el tanto por ciento de rendimiento será igual a la cantidad real entre la cantidad teórica, que hemos dicho que será siempre mayor, por el 100%. Y con estas dos fórmulas determinamos el rendimiento de la reacción. Bien, ahora vamos a hacer un problema para comprobar lo que acabamos de decir sobre la determinación del rendimiento de una reacción. El problema es el siguiente. Tenemos clorato de potasio que se descompone formando cloruro de potasio y oxígeno. Nos dicen que se parte de una muestra de 100 gramos de clorato de potasio y la cantidad de producto que se recoge, en este caso lo que se mide es el oxígeno, son 20 litros a una temperatura de 18 grados y 750 milímetros de mercurio. Bien. Como siempre hacemos las consideraciones
previas, que son ajustar la reacción. Aquí necesitamos 2 moles de cloruro de potasio y 3 moles de oxígeno. Los datos que tenemos de la temperatura son 291 Kelvin, y esto por el factor de conversión de una atmósfera a 750 milímetros de mercurio nos da aproximadamente 0,99 atmósferas. Un mol, por último, un mol de clorato de potasio, pues si hacemos los cálculos pertinentes, pues son 122,5 gramos. Una vez hechos estos pasos previos, vamos a la resolución del problema. Entonces, para resolver el problema, lo primero que tenemos que determinar es la cantidad de producto que se generan con estos 100 gramos de clorato de potasio. En este caso, hemos dicho que son 20 litros de oxígeno. Bueno, pues determinamos los moles de oxígeno. Vamos a nuestra ecuación de los gases ideales, que es presión, 0,99 atmósferas, por el volumen, 20 litros, entre la constante de los gases por la temperatura expresada en grados Kelvin. Esto nos da 0,83 moles de oxígeno, ¿vale? Que son los moles reales. Bien, pues ahora vamos a determinar el problema, bien atendiendo a los reactivos o bien atendiendo a los productos. Para resolver el problema en un examen, en un ejercicio, con hacerlo de una de las dos maneras es suficiente. Aquí vamos a hacerlo de las dos para que, bueno, pues lo tengáis claro y entendido de las dos formas. Bien, si atendemos a los reactivos, tenemos que nuestro objetivo es que hemos conseguido 0,83 moles de oxígeno. Pues vamos a determinar qué cantidad teórica de clorato de potasio necesitamos para calcular esos 0,83 moles de oxígeno. Por lo tanto, 0,83 moles de oxígeno. Vemos la relación estequiométrica entre el clorato y el oxígeno, que es 3:2, es decir, 2 moles de clorato reaccionan con 3 moles de oxígeno, y a través de la masa molar sabemos que un mol de clorato hemos calculado que son 122,5 gramos de clorato de potasio. Moles y moles se van y nos quedan 67,78 gramos de clorato potásico teóricos. Estos gramos teóricos son la mínima cantidad de reactivo que necesitamos para conseguir estos 0,83 moles de oxígeno que representaban los 20 litros de oxígeno medidos en la práctica. Como esto es la cantidad teórica, tenemos que el tanto por ciento del rendimiento será la cantidad teórica, que es la mínima que necesitamos, vuelvo a repetir, para conseguir esos moles de oxígeno, que son 67,78, entre la cantidad real, que decíamos que eran 100 gramos. Y todo ello por 100. Con los gramos se nos va y nos queda aproximadamente un rendimiento del 68%. Ahora, si resolvemos el problema atendiendo a los productos, pues partimos de los reactivos. Y decimos que tenemos 100 gramos de clorato. Esto indudablemente lo pasamos a moles y decimos que un mol de clorato son 122,5 gramos. La relación entre el clorato y el oxígeno ya la hemos determinado antes. 3 moles de oxígeno reaccionan con 2 moles de clorato de potasio.
y obtenemos 1,22 moles de oxígeno. Cantidad teórica. Como ya preveíamos y hemos dicho en las consideraciones previas, la cantidad teórica que se consigue de producto es siempre mayor o igual, como mucho, a la cantidad real. La cantidad real, habíamos dicho que era 0,82 moles de oxígeno. Por lo tanto, nuestro tanto por ciento de rendimiento, teniendo en cuenta la cantidad de producto que se obtiene, es 0,82 entre 1,22 por 100. El resultado nos da 68%, como no cabía ser de otra manera.